Pelayo López, el primer café. El túnel de la Engaña pertenecía a una línea ferroviaria que tenía como objeto comunicar Santander con el Mediterráneo. Franco montó un sistema de trabajo forzado o trabajo esclavo para redimir parte de las condenas. Miles de presos trabajaron en la construcción del túnel en unas condiciones realmente infrahumanas. Así avanzan, en este caso, los responsables del documental Una gesta bajo la maleza. Esta historia, la del túnel de la Engaña, unas instalaciones abandonadas a día de hoy entre Cantabria y Burgos, cuyo director nos acompaña ya aquí en el primer café. Richard Zubelzu, muy buenos días. Muy buenos días. Siendo campurriano de Campo, de otro lugar de Cantabria, ¿por qué depositamos o por qué fijamos la mirada precisamente sobre los valles pasiegos y sobre este hito en concreto? Es que realmente el Reynosa está más cerca de la boca sur, la de Burgos, que es lo que yo más conocía, que la zona de Paz. Y de pequeño iba siempre mucho por ahí, porque está la del pantano y tal, y siempre lo he tenido en el recuerdo. Y en cuanto tuve oportunidad, pues me lancé a hacer este documental. O sea, mucha referencia personal, supongo, también en este caso de recuerdos de infancia. Sí, claro, sí. Y de adolescencia, di con Alicia Montaña y muchas historietas. ¿Y cómo lo has visto a día de hoy? Pues que se lo está comiendo la maleza, de hecho, por eso el título, que es lo que más me sorprendió a la hora, con el recuerdo que yo tenía a cómo estaba ahora. ¿Cómo ha sido un poco el planteamiento? A día de hoy creo que ya lo tenéis, no sé si finalizado, prácticamente finalizado el rodaje. Sí, el rodaje está ya prácticamente finalizado. Estamos pendientes de que el consejero Francisco Marín hiciese una entrevista, pero por temas de agenda y eso creo que no va a ser posible al final. Para situar un poco, bueno, a ti en concreto, como dices, te pillaba más cerca la boca sur, pero para aquellos que no lo ubiquen demasiado bien en este caso, el túnel de la Engaña, ¿dónde está situado geográficamente y sobre todo históricamente? ¿En qué contexto y en qué proyecto global tenemos que incluir esta dotación, esta infraestructura? Pues mira, la situación está por donde la zona de las estacas de prueba, el puerto, y en la Vega de Paz, y el pueblo de la Vega de Paz, la capital. Pero está bastante escondido, que de hecho a mí me costó encontrarlo bastante. No es como la zona de Burgos, que está señalizado, porque hay una ruta verde y tal. Allí está bastante escondido, de hecho te tienes que meter de la carretera por un camino de barro y tal. Y es que antes del túnel principal hay otros 3 túneles, ¿sabes? Porque en la zona de Burgos sí que enseguida ves la boca principal, pero en la otra no. Estamos hablando además de un túnel que tiene casi 7 kilómetros de largo. Sí, efectivamente. Tiene 7 kilómetros, sí, prácticamente. Y a día de hoy, intransitable. Sí, porque creo que en la altura del kilómetro 4 más o menos hubo un derrumbe hace unos años. Porque yo recuerdo de atravesar en bici montaña. Sí, no, por eso, que la dejadez o la falta de cuidado al final es lo que está trayendo a... Claro, después tiene aluminosis también, porque claro, se hizo en unas circunstancias como fueron, que empezaron con presos, también ahí empezaron los primeros pelotazos, digamos, que iban pasando de un testaferro a otro las empresas, vamos, que lo de ahora no es nuevo, vamos. Has mencionado los presos. De hecho, yo creo que son parte fundamental e indispensable para conocer de primera mano la historia, ¿no?, de este túnel. Sí, pero no solo eso, ¿sabes? Porque el túnel se conoce mucho por eso también, pero hay otra historia posterior a los presos, que es que cuando acabó su penitenciaría allí, muchos se reengancharon con las empresas. Hicieron vida allí y dicen que esa es la época gloriosa de esa zona, industrialmente. De los últimos 10 años que hubo allí, pues se creó un ecosistema social. De hecho, mucha gente ha estado se casaron allí, de varios puntos de España, y han creado su familia allí.
A partir de ahí hubo escuelas, venían de todas las zonas de Cantabria, de las fiestas que organizaban, tal. Sabes que el túnel se conoce más por lo negativo que por lo positivo que hubo después también. Que precisamente yo creo que es un poco el eje central, ¿no?, de vuestro documental, Sí, recuperar sí. la parte positiva. Eso es, efectivamente, recuperar lo positivo. Un poblado que, como bien dices, tenía una vida propia y que a día de hoy, ¿cómo se encuentra también? ¿Cómo lo habéis encontrado? Ojo, pues destrozado. Y bastante es que está en pie, porque tal como ha habido el abandono que hubo, pues está totalmente destrozado y comido por la maleza. Uh-huh. El proyecto cuenta además también, en este caso, con colaboraciones que le van a dar ese toque humano por un lado y al mismo tiempo el toque, ¿no?, profesional por otro, el de personas que vivieron ese mundo, esa realidad, y el de otros que lo han estudiado desde una faceta más profesional. Sí, la historia, lo que es la historia del ferrocarril, de todo por qué se paró, por todos los procesos que ha sufrido, nos lo cuenta un historiador de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Miguel Muñoz se llama. Uh-huh. Después está la parte del obrero, que lo vivió en persona, que se llama Benedicto Gómez, que vive en Valdeporres, y que nos cuenta todo desde que entró con los 13 años, cómo vio toda esa época buena, también la época mala, que se mataban compañeros, después cómo se casó con una que conoció allí y tuvo que ir a buscarle en el mismo tren mediterráneo a Alicante, y se casó allí y acabó viviendo en Valdeporres. Y después, por último, la parte de recuperación, que es un proyecto que están haciendo en Dunia Rosell, en la zona sur, de la boca sur de la zona de Burgos, que es un proyecto colectivo de recuperación de la zona para poder hacer una hospedería y un museo. Bueno, iniciativas que suenan muy bien. De hecho, mencionabas el Ferrocarril Santander Mediterráneo, ese, entre comillas, pelotazo que también mencionabas al principio. Y bueno, aquí en Cantabria, por lo que tenemos entendido, también hay una especie de proyecto para recuperar desde el punto de vista del atractivo turístico este entorno, ¿no?, el del túnel de la Engaña. Sí, efectivamente. De hecho, también lo vamos a sacar, aunque no consigamos al consejero. Vamos a hacer una parte con locución y tal del proyecto que hay en Cantabria. Uh-huh. Que es que quieren hacer un museo del Navia Verde, un museo del Sobao, en las instalaciones que había. Ahora mismo, claro, comentabas que todavía estáis a la espera de poder grabar esos últimos planos o descartarlos un poco en función de la agenda pública del político en este caso. Yo no sé si barajáis alguna próxima fecha de estreno posible o si os habéis ya planteado incluso cuáles pueden ser un poco los canales de difusión de este documental. Hombre, nosotros, porque claro, este es nuestro cuarto documental en 2 años. Y ya un poco tenemos ya unos canales estándar, digamos. Uh-huh. Solemos hacer un estreno en cine y depende de los cines, pues te lo mantienen más tiempo o menos. Ya el documental no tiene su mercado limitado también en el cine. O sea que, y después iría a plataformas digitales y televisión. Uh-huh. Que es nuestra forma de trabajar. Bueno, supongo que también puede ser una buena credencial, ¿no?, una tarjeta de presentación para parte de la historia de Cantabria y finalmente, si se completa ese proyecto turístico, pues un acompañamiento de la memoria histórica de ese lugar. Claro, hombre, por supuesto. Sí. Uh-huh. Richard, pues seguiremos pendientes de la evolución de este documental de Una gesta bajo la maleza. Tiene muy buena pinta, la verdad. Las imágenes que habéis avanzado en el tráiler, que ya está disponible de manera online, son realmente prometedoras, y lo cierto es que cuando dejan con la expectativa y con las ganas de ver más, eso siempre es positivo. Eso sí, muy bien. Richard Zubelzu, director de Una gesta bajo la maleza, muchísimas gracias y suerte con este proyecto documental. Vale, a vosotros. Muchas gracias. Cuando tú escuchas a esos obreros, percibes que hay una gran historia humana detrás de todo esto, ¿no? Vamos a homenajear toda esta memoria histórica para que la persona que llegue sepa dónde está y qué ocurrió aquí. Pero qué ocurrió de bonito, de positivo, ¿no?
luego la naturaleza está viva y se despliega lentamente pero inexorablemente. Si no se recupera primero y se mantiene en condiciones, pues acabará siendo fagocitado por la propia naturaleza.